É um mismíssimo fã del Panhales e del vendedor de seguros del canal Cerrado que decía que la compra no se iba a concretar en Brasil y intento funar Alvaro con la embajada japonesa. Joder, se están riendo de mí. Tendré que decir que es bait. Comenzamos, chicos. Muy buenas a todos, tantos si estamos aquí en la plataforma morada. Aquí enlace abajito para si queréis venir a verme en directo todos los días. Hacemos directo todos los días y comentamos toda la actualidad. Siempre tenemos bombitas picantes y siempre, pues bueno, podemos debatir, podéis lanzar vuestras preguntas si es un poco algo más cercano. Si nos interesa, nos apetece, os saludo, estáis en YouTube y por supuesto, antes de empezar os tengo que pedir que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y que por supuesto podéis ir más allá con el botón gracias y con la pestañita de miembros. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, gracias antes de nada a Horizonte Gamer por ese Prime. Ya sabéis que estamos sorteando un Gotham Knights a todos los suscriptores de la plataforma morada, así que si os queréis suscribir con Prime o Tier 1 podéis participar en la copia de un Gotham Knight. Entonces, señores, ¿qué tenemos hoy en la parrilla? Pues hoy tenemos, por un lado, vamos a hablar, por supuesto, de los papeles de Brasil. Ya he tenido tiempo de analizar todo en profundidad y os voy a daros los tidbits más importantes y sobre todo el peso que pueden tener en la decisión de otros organismos como la CMA, como la Federal Trade Commission o como la Comisión Europea. También, chicos, muy importante lo que vamos a comentar hoy porque vamos a hablar de Redfall y también, obviamente, tenemos que hablar de nuevas noticias de la revisión de la Comisión Europea sobre el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard a través de un nuevo artículo de Bloomberg Law o Bloomberg Legal, donde he podido tener algún tipo de... tenemos unas pequeñas gotas de información, ¿vale? Así que, chicos, acompañadme que empezamos porque, como digo, tenemos mucha información que comentar, tenemos mucho trabajo por delante y creo que este vídeo vale peso en oro con información de calidad. Así que veniros que empezamos. Pero antes de nada, chicos, os quería hacer unas recomendaciones especiales, que precisamente hemos hablado de Gotham Knights y Gotham Knights se lanza el día 21 de octubre y aquí tenéis la reserva al precio más barato que he encontrado, en este caso en el enlace de la descripción, lo estaréis viendo en pantalla también, Gotham Knights a $58 o euros en Eneva. Tenéis el enlace en la descripción por si queréis comprarlo. La verdad es que las previews del juego están siendo bastante positivas, parece que el juego mantiene la esencia de los juegos de Batman Arkham, pero con unos toques RPG más profundos. Yo personalmente estoy más que dentro de la Gotham neta de mi hermanito Goy Calambres. Y si vosotros, como digo, queréis comprar Gotham Knights en Turquía, a través de... yo os puedo explicar cómo comprarlo. Si lo compráis a través de mi enlace, yo os explico personalmente cómo canjearlo. En Twitter me podéis mandar un privado, lo que sea. Ya os digo, enlace en la descripción. Gotham Knights a $58, ya os digo, más barato no lo vais a encontrar, o no lo creo. Así que, chicos, enlace en la descripción de Neva. Precio redondo el que nos traen los amigos de Neva, 58 pavos. El Gotham Knights, el lanzamiento AAA que tenemos el día 21 de octubre. Ahora sí que sí, vamos a empezar hablando de Redfall, el esperado juego de vampiros, el esperadísimo juego de vampiros de Arkane, que además después de haber disfrutado muchos de vosotros gracias a Game Pass el nuevo Deathloop, lo último de Arkane Lyon, ahora nos toca esperar a lo de Arkane Austin, este Redfall, esta aventura cooperativa de vampiros, simulador inmersivo, Borderlands-like, que vamos a disfrutar sin fecha todavía, pero en la primera mitad del 2023, y ahora mismo se están haciendo algunos reportes, los cuales hablan de que Redfall podría estar listo para lanzarse a finales de marzo de 2023. Repito, la fecha de Redfall parece que estaría fijada para finales de 2023, según los reportes de Okami en el medio de Tom Henderson, Insider Gaming. Por supuesto, todo esto queda todavía en categoría de rumor, no sé hasta qué punto Tom Henderson ha verificado esto con pruebas gráficas o no. Yo ya os traje la información que Redfall debería estar listo a finales de febrero, pero bueno, se podría referir a que tenemos el juego listo o el juego es Gold a finales de febrero y que se lance a finales de enero, y lo importante, parece que el juego va a tener una semana antes de Early Access. No sé cómo se pagará, no sé qué requisitos habrá que tener, pero en principio, según el informe de Insider Gaming, el juego se lanzaría a finales del mes de marzo con una semana previa de Early Access. Imagino que si compráis algún paquete deluxe, algún pase como ocurrió con Forza Horizon o similar, ¿vale? Así que simplemente esa es la información, no tengo mucha más información nueva de Redfall. Ahora hay un evento de Bethesda en Australia, no sé si ahí darán la fecha, si ahí no dirán nada, si dirán algo, yo no espero nada personalmente de ese evento de Bethesda en Australia, pero si lo hay, pues por supuesto lo comentaremos aquí. Así que información, Okami en Insider Gaming, finales de marzo sería el lanzamiento de Redfall y una semana antes lo tendríais disponible con un Early Access que ya os digo, desconozco completamente los requisitos para entrar en esa versión anticipada de Redfall.
Y señores, pasamos de tema y en este caso ya toca abordar todo el tema de Microsoft y Activision Blizzard. Y antes de entrar directamente en el meollo, antes de meternos con los documentos de Brasil al detalle y cómo podrían influir a lo que va a ocurrir en otros países o en otros reguladores, toca hablar de pequeñas novedades, pequeñitas pero interesantes, de la Comisión Europea. Y es que en este caso son a través de un artículo de Bloomberg Law. El artículo de Bloomberg Law lo tengo por aquí, lo que pasa es que tiene paywall y obviamente no lo voy a pagar, no me apetece pagarlo. Pero bueno, este es el artículo. Y hay un amigo que me ha comentado aproximadamente lo que dice. Pero bueno, este es el artículo de Bloomberg Law, aquí lo tenéis, en el cual comenta que los rivales de Microsoft han sido cuestionados durante la review, durante la revisión del acuerdo de Activision. Una forma de operar similar a como han operado en Brasil. Al fin y al cabo, como siempre os he comentado en el canal, los reguladores suelen ir de la mano. La forma de actuar es muy parecida. Todos tienen su fase 1, su fase 2. Ya os digo, salvo que tienen tiempos, trabajan en tiempos similares, en general los reguladores siempre intentan ir en el mismo timing, intentan ir de la misma forma para que salga todo a la vez, para precisamente no causar demasiado perjuicio a las partes. Como tal, no sé si por ley de transparencia, no sé si por otras cosas, no lo sé realmente, pero realmente, ¿cómo decíroslo? Es normal que se pregunten a los estos y... Aparte de Sony, ¿se habrá opuesto alguien más? Había información de que había alguna más. Google, ya os dije que no lo creo porque Google había dado una opinión completamente diferente en Brasil a lo que nos quieren hacer ver toda nuestra pañalería. Así que en principio Google lo mantenemos en X, se mantiene completamente distante a todo esto porque, ya os digo, los únicos documentos oficiales en los que Google ha comentado algo sobre esta adquisición no han sido precisamente mostrando preocupaciones ni nada similar, ¿vale? Entonces, como os digo, básicamente lo que quiero que tengáis en cuenta es eso, que los reguladores de la Unión Europea han preguntado por más información aún sobre la oferta de Microsoft sobre Activision, ¿vale? Han preguntado más a los rivales, a todos los actores del mercado, mientras obviamente sigue trabajando en examinar lo que es este acuerdo, ¿vale? Así que, en este caso, parece que la Comisión Europea ha enviado diferentes cuestionarios a desarrolladoras, a editoras, a distribuidoras, a sistemas operativos de la competencia y a proveedores de servicios en la nube, según una persona bastante familiarizada con este proceso, lo comenta Bloomberg, y en este caso la adquisición, como sabéis, se notificó la semana pasada, fecha límite el 8 de noviembre, y probablemente esto, como digo, remitirá, no está confirmado ni mucho menos, pero remitirá en una fase 2, que sería una investigación más en profundidad, ¿vale? Así que en este caso... lo único que quiero que tengáis claro de esta información de Bloomberg es que básicamente Europa está muy interesada, como ya os comenté previamente en el canal, Europa no está interesada en que Call of Duty sea o no sea exclusivo en las consolas y en tal. Europa está interesada en el lado de los juegos en la nube e incluso en el tema de los sistemas operativos. El combo de Azure más Windows ataca de nuevo y es realmente el que puede preocupar. Y ahora entramos ya a hablar de los papeles de Brasil. Chicos, obviamente no voy a entrar a hablar de corrupción y de estupideces de la pañalería. En pañales cagados yo no entro porque no me gusta la caca habitualmente, entonces no me gusta entrar en la caca, no me gusta sumergirme en ella. Hay gente que vive en ella, como podemos verlo, es algo evidencial, es algo gráfico. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de los documentos de Brasil. Antes de nada, simplemente quiero desmentir un poco el tema de que Brasil no es importante, de que Brasil es un mercado pequeño. Y aquí tenemos la gráfica de países en ingresos. Esto en la gráfica de ingresos, Brasil es el 10º país más importante en ingresos en la industria de los videojuegos. Más allá, no en ingresos, pero en jugadores, Brasil es el 3er país con más jugadores del mundo. ¿Ok? Eso está claro y eso quiero dejarlo claro porque luego viene lo que vienen. De hecho, hay un punto más importante de todo esto y de la decisión de la CADE en Brasil, que ya ha aprobado el acuerdo, y es que precisamente... ¿Cómo decirlo? Brasil básicamente es la autoridad antimonopolio que gobierna toda Sudamérica, Augusto, ¿no? Por lo que se necesita se necesita siempre su aprobación para cualquier tipo de aprobación de una gran fusión internacional, ¿vale? De hecho, el resto de Sudamérica, habitualmente, si seguís un poco todo este tema de las mergers and acquisitions, normalmente el resto de Sudamérica sigue siempre los pasos de Brasil, ¿vale? De hecho, lo he mostrado en Twitter. Desde Brasil fueron los que detuvieron la fusión de Disney y Fox y obligaron a Disney, o presionaron junto con México, para vender la parte de Fox Sports, ¿vale? Por otro lado, muchos me preguntáis del asunto de China. No sabemos nada de China. ¿Qué está ocurriendo con lo de las reguladoras en China? Obviamente no tenemos información nueva, pero yo creo que China nunca va a bloquear un trato externo, precisamente porque las operaciones que hay actualmente en la China
continental ya están fuertemente reguladas, entonces no creo que personalmente vaya a ocurrir ningún tipo de problema en China, que hablamos ayer de China en el vídeo. Os dije que era uno de los mercados principales que queda por aprobar esto, y a decir que con el tema este de las operaciones, la regulación que hay en las operaciones de la China continental, es muy complicado que haya algún tipo de problema en China, ¿ok? Por otro lado, sí, también requerimos algunos países de los que no hablamos rápidamente antes de meternos en los papeles, Japón, que también se requiere, pero si pasa algo demasiado atípico, obviamente serán demandados en los tribunales. No creo que haya demasiados problemas para Microsoft en un país como Japón, que dentro de cabe no es tan imprescindible para el tema de la adquisición, ¿ok? Dicho esto, vamos ya directamente al tema de los papeles porque hay muchos puntos interesantes. Es larguísimo todo esto, es muy largo, es muy denso, pero hay puntos muy interesantes en primer lugar, y sobre todo quiero que tengáis en cuenta, ya que la Ley de Transparencia de Brasil publica este tipo de documentos, esto nos servirá para tener en cuenta el futuro o por qué se podrían guiar unos reguladores u otros no, para tener un poco de información previa, ¿vale? En primer lugar, tenemos que hablar de los mercados relevantes de esta adquisición. ¿Cuáles han sido los mercados relevantes que han investigado desde la CADE para esta adquisición? ¿Cuáles son los mercados importantes que han estudiado? En primer lugar han estudiado el tema del desarrollo y la publicación de los videojuegos. Esta investigación incluye tanto dispositivos de consola, móviles y PC en Brasil y en el mundo, ¿vale? Han investigado tanto el impacto que tiene en Brasil como por supuesto en todo el mundo, y de hecho, según comenta la CADE, la cuota de mercado de Microsoft más Activision Blizzard estaría por debajo del nivel del 20% en todos los posibles escenarios de mercado de referencia examinados, lo que indica que esta transacción no implicaría por sí sola un aumento del nivel de concentración en la publicación de videojuegos. Por otro lado, también aparte de la publicación y el desarrollo, han investigado, por supuesto, la distribución de juegos digitales, tanto en PC, consolas, lo mismo, en Brasil y en todo el mundo. Lo que os voy a decir todo es en Brasil y en todo el mundo, excepto el último punto, ¿vale? La distribución de videojuegos digitales, ¿qué ocurre con esto? Pues el único escenario, según la CADE, en el que la cuota del mercado de las partes, es decir, de Microsoft y Activision Blizzard, está por encima del 20%, es cuando los segmentos de distribución de juegos para PC y consolas se consideran un mercado relevante a escala digital. O incluso, en escala digital, lo que estamos hablando, el mercado digital, y por supuesto también a nivel mundial, ¿vale? Es decir, el 20% se supera si estamos hablando a nivel mundial, no a nivel brasileño, e incluso en este escenario, en el escenario global, la participación o la mayor parte de la participación corresponde a Microsoft y no a Activision Blizzard, por lo que el añadido de Activision Blizzard en sí mismo no es lo suficientemente relevante según considera la CADE. Por otro lado, en el tema de videoconsolas, tanto en Brasil como en el mundo, según la suma de las cuotas de mercado de las videoconsolas de las partes, Microsoft más Activision Blizzard, son también un porcentaje inferior al 20% de todas las consolas en Brasil y en todo el mundo, ¿vale? Así que no lo consideran tampoco el tema de las videoconsolas lo suficientemente relevante como para causar daños o problemas en los niveles de concentración del mercado. Otro mercado relevante que ha tenido en cuenta la CADE en este caso es el tema de la publicidad online, es decir, la incluye tanto la publicidad gráfica como la publicidad dentro de los videojuegos. Muchas gracias, Fran, por ese Prime. Y en este caso, la publicidad online sí que solo la han estudiado en Brasil, y la participación del mercado de Microsoft y Activision Blizzard en la publicidad online, y en este caso, según comenta la CADE, no supone ni el 10% en todos los escenarios considerados, ¿ok? Entonces, importante, hay una gran diferencia, según la CADE, entre consolas más PC y móvil, ¿vale? Así que parece poco probable, según la CADE, que el consumidor interesado en jugar los últimos lanzamientos AAA de la industria del videojuego considere que los móviles o las tablets puedan reemplazar las consolas y el PC como hardware orientado a los videojuegos. Del mismo modo, también consideran que los jugadores ocasionales que prefieren los juegos de ritmo rápido difícilmente considerarían reemplazar los PC y las consolas como, por un dispositivo móvil, ¿vale? Así que en este caso, PC y consolas también a su vez son percibidas como los competidores más cercanos. Incluso, según la CADE, Sony es un jugador tradicional en el segmento de las consolas y recientemente comenzó a publicar los juegos exclusivos en PC. Así que, según la CADE, el PC y las consolas forman un mercado en sí
en el cual no tiene por qué haber competencia directa ni daños a sí mismo, porque consideran que hasta la propia Sony publica los juegos en PC, por lo que ellos interpretan que ni Sony, ni Microsoft, ni ninguna publicadora de videojuegos obviamente va a buscar su daño, sino su beneficio. En este caso, ven beneficioso que las diferentes publicadoras, lancen sus juegos en PC, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, entendemos que en los mercados relevantes no hay ningún tipo de preocupación en ninguno de los citados: desarrollo y publicación, distribución, videoconsolas y publicidad online. Eso por un lado. Ahora entramos al tema importante, que es el tema de las suscripciones, y es que, según la CADE, hay diferencias importantes entre los servicios que se ofrecen ahora mismo en el mercado. Han tenido en cuenta Lea Play, han tenido en cuenta Ubisoft Plus, han tenido en cuenta Amazon Luna, han tenido en cuenta PlayStation Plus, han tenido en cuenta Game Pass, etc. Y en cualquier caso, según la CADE, el entendimiento unánime expresado por las empresas consultadas es que los servicios de suscripción no constituirían un mercado de productos específico. Vuelvo y repito, según la CADE, los servicios de suscripción no son un mercado en sí mismo. Esto lo venimos arrastrando de cuando os comenté la resolución de la Comisión Europea acerca de los Zenimax y Bethesda. La Comisión Europea determinó que la suscripción no era un mercado en sí mismo, así como también determinó que un género de videojuegos, en este caso el shooter, en este caso el RPG, no suponen un mercado en sí mismo. Esto lo dijo la Comisión Europea con lo de Zenimax Bethesda, pudimos ver los documentos, y ahora lo está diciendo la CADE. También, por supuesto, tienen en cuenta que los servicios de suscripción aún no son muy representativos en relación con los ingresos de comprar para jugar. Lo hemos tratado también en el mercado. Y de hecho, según un estudio de una compañía externa, ya sabéis que estos análisis, estas investigaciones se hacen con el apoyo de compañías externas. Hay una compañía llamada IDG Consulting que estima que en 2025 las suscripciones representarán alrededor de del 14% de los ingresos relacionados con consola, un aumento de solo 4 puntos en lugar del 10%, que es actualmente lo que tenemos en el año 2020, y un 22% si se excluyen las ventas de hardware, ¿vale? Repito, según el organismo, la consultora, la consultoría, la auditoría externa que ha hecho, bueno, auditoría realmente no sería, pero bueno, la consulta externa que ha hecho la CADE, dicen que en 2025, es decir, dentro de 3 años, el modelo de suscripción se superará a sí mismo en ingresos por un 4%, de un 10 a un 14, y sin tener en cuenta las ventas de hardware estaríamos en un 22%. ¿Qué más tenemos? La eventual inclusión, han tenido en cuenta también la eventual inclusión del catálogo de Activision Blizzard, juegos que no están disponibles en ninguna suscripción de Microsoft. También tienen en cuenta que los ejecutivos de Microsoft ya han afirmado que tienen la intención de traer franquicias como Call of Duty y Diablo a Game Pass si se aprueba la transacción. Y entonces, la CADE lo supone ya, aviso para navegantes. La CADE dice que es razonable suponer que el catálogo de Activision Blizzard probablemente no estará disponible para los competidores de Game Pass, y a pesar de la relevancia de los videojuegos tanto de Microsoft como de Activision Blizzard en términos de calidad, cantidad, variedad y popularidad, las estimaciones presentadas por las partes indican que la participación combinada en el mercado de publicación de videojuegos entre Microsoft y Activision Blizzard supondrían entre un 0 y un 10% en PC y entre un 10 y un 20% en consolas. Por lo tanto, la conclusión que llegan es que incluso después de la fusión todavía hay un universo enorme de videojuegos que los competidores actuales y potenciales de Game Pass podrían explorar, ¿vale? Dicho eso, también la CADE cree importante que la cuota de mercado que tiene actualmente Microsoft en todos los escenarios descritos no se debe solo a la cantidad y variedad de contenidos en Game Pass, sino también, atentos a esto, la situación de Microsoft actualmente no se debe solo a la cantidad y variedad de contenido de Game Pass, sino al espíritu pionero de la compañía en ofrecer este tipo de servicios. Es muy importante esto. Muy importante que Microsoft ha tenido un espíritu pionero a la hora de traernos este servicio Game Pass, y que se han arriesgado y han puesto en compromiso dinero, tiempo, recursos para traernos lo que nos están trayendo ahora mismo. Y ellos, por supuesto, afirman que, aparte de, por supuesto, la calidad, la cantidad y la variedad de videojuegos de Game Pass, es muy importante que Microsoft está donde está por el espíritu pionero que existe en la empresa. ¿Ok? También, por supuesto, la CADE añade que
realmente Microsoft ha entrado en este servicio de suscripción antes que sus competidores de consolas, lo que no se traduce en una ventaja competitiva permanente para Game Pass. Tanto Sony como Nintendo tienen un amplio catálogo de juegos exclusivos, asociaciones con editoras externas y una amplia base de consumidores cautivos entre los usuarios de sus consolas. Y la CADE entiende obviamente que todavía hay muchos espacios para que los servicios de suscripción de estas empresas se desarrollen en alcance y contenido en los próximos años para poder ser más competitivos. ¿Queremos competencia? Tengamos competencia. ¿Ustedes quieren tener un servicio como Game Pass, señores de Nintendo, señores de Sony? Tienen una gran base de jugadores, tienen un amplio catálogo de exclusivos, tienen un amplio catálogo de editores externos, los cuales hacen contenido en exclusivo para ustedes y que no son de su propiedad. Aprovéchenlo, hagan un servicio y podrán competir a la altura. Ponerlo las pilas, aprovechar y espabilad, eso es lo que quiere decir la CADE. ¿Microsoft qué culpa tiene de haber sido pionera y querer invertir su dinero y sus recursos en ello? Hagan lo mismo y podrán estar con una competencia a la altura. Si no hacen lo mismo y quieren el movilismo, pues tal vez algún día pierdan su posición de ventaja en este mercado, ¿vale? De hecho, también, obviamente, remarcan que aunque el PlayStation Plus está solo en PlayStation y recientemente ha migrado a un servicio de suscripción similar a Game Pass, Sony tiene todavía una posición ventajosa en este mercado, ¿vale? En PC, Game Pass, también hablan de PC Game Pass. Microsoft tiene una participación con PC Game Pass sustancial en el segmento, especialmente en Brasil. Sin embargo, la situación de Game Pass PC no impediría la entrada de nuevos jugadores al mercado. Nuevos jugadores se refieren obviamente a nuevas empresas. Como ya se señaló, Microsoft y Activision Blizzard representan menos de un 10% del mercado de publicación de videojuegos en PC, ¿vale? Por lo que realmente compañías como Valve, como Epic, que son editoras de juegos relevantes, también operan con bastante éxito e incluso mejor que Microsoft, y dicen lo mismo. Si quieren entrar en el mercado de la suscripción, tanto Valve como Epic pueden, sin tener mucha dificultad, para desarrollar e implementar sus propios servicios de suscripción. Es decir, aquí hay un negocio en el que Microsoft ha sido pionera. Si ustedes quieren, lo pueden hacer ya que tienen recursos, tienen contenido y tienen acuerdos para poder llegar a hacer un servicio. Si no lo hacen es porque no quieren. Interpreta la CADE. ¿Entendéis? Si no hacen un servicio a la altura, no es porque no puedan, sino porque no quieran, porque tienen suficientes acuerdos, tienen suficiente contenido y tienen suficiente popularidad para poder realizar un servicio de suscripción. Tanto los de PC, Epic y Valve, como por supuesto los de consola, Sony y Nintendo. Así que tanto la distribución en consolas como la distribución en PC, en el tema de las suscripciones, estas compañías no entran, no porque no les dejen, sino porque ellas no quieren o no quieren hacer algo a la altura de Game Pass, pero si quieren podrían competir porque tienen el suficiente contenido, ¿vale? Respecto al tema del cloud, dicen básicamente, no voy a profundizar mucho en esto, pero bueno, realmente consideran que tanto Google Stadia como Amazon Luna, como GeForce Now, dicen que los servicios de nube de la competencia con Game Pass están más relacionados realmente con la baja popularidad que tiene el mercado del streaming que realmente con el contenido exclusivo que pueda ofrecer Microsoft. Repito, los problemas en la nube o del éxito o no éxito de la nube depende más de la baja popularidad del mercado que ahora mismo del contenido exclusivo que tengas o no tengas, según determina la CADE. Y creo que es un punto interesante. De hecho, la proporción de juegos en la nube actualmente va a crecer, se estima que crezca un 4% en los próximos 5 años, pero actualmente sí, es bastante expresivo un crecimiento de un 4%, pero insuficiente para romper el paradigma actual que tiene el sector de los videojuegos, ¿vale? Por otro lado, también afirman que hay un desafío tecnológico muy importante para el crecimiento de los juegos en la nube de forma global, y la aún baja adherencia de los consumidores al modelo son los factores que motivaron a Google a cerrar sus estudios de desarrollo. Repito, el organismo de la CADE afirma que Google cerró sus estudios de desarrollo de juegos exclusivos no por Microsoft, no por Bethesda, no por nada de esto, sino porque el modelo está muy poco adherido aún a la industria, ¿vale? Por tanto, esto es lo que puede haber, la caída de Google puede también, según dicen, la cierre de los estudios de Google, en 2021, nos dicen que esto puede haber influido en la decisión de Microsoft y Sony de dejar de ofrecer sus servicios de cloud y PlayStation Now de forma independiente. Punto importante. Google se ofrecía como un servicio en la nube de forma independiente, mientras que PlayStation Now o xCloud lo han tenido que adherir a su servicio de suscripción grandes porque, como dice la propia CADE,
es importantísimo tener en cuenta que por sí solo hay una baja adherencia. La gente no está acostumbrada al cloud y es muy difícil que ofrecer un servicio en la nube por sí solo actualmente tenga éxito, y es por eso que tanto Sony como Microsoft lo ofrecen adherido a Game Pass, ¿vale? A Game Pass o PlayStation Plus en su defecto. Por otro lado, también un punto importante, dicen que hay empresas sofisticadas, hay empresas muy grandes como Google con Stadia o Amazon como Luna, que tienen recursos más que suficientes para invertir en la contratación de talento, creando sus propios estudios, también, por supuesto, comprando, creando estudios, alianzas con editoras, con desarrolladores o incluso, como dicen eso, incorporación de grandes estudios o grandes editoras. Es decir, lo mismo que si Amazon y Google no están entrando, no es porque no puedan, sino porque no quieren o no lo ven claro o lo ven más arriesgado de lo que parece tanto Google con su Stadia como Amazon con su Luna, ¿vale? Según dicen, los retos impuestos a la entrada de nuevos proveedores a los servicios de suscripción de juegos y juegos en la nube no parecen en esencia muy diferentes a los que enfrentó Microsoft cuando lanzó la primera Xbox en 2001, en un mercado dominado por consolas de Sony o Nintendo, o los que incluso enfrentó Sony cuando lanzó su PlayStation en 1994, que entró en un mercado dividido entre Nintendo y Sega. Es decir, Sony entró en un mercado dominado entre Nintendo y Sega, consiguió ser líder. Microsoft, cuando lanzó su primera Xbox, afrontó también muchos retos para entrar en el mercado y aún así tomó esos riesgos. Por tanto, todas estas grandes empresas, si no invierten es porque no quieren, ¿ok? Por otro lado, tema de alternativas a los juegos de Activision Blizzard. La mayoría de las empresas consultadas según la CADE, sabemos que según confirmaron, tanto Ubisoft como EA, dijeron que los juegos de Activision Blizzard enfrentan a la rivalidad de competidores similares en todas las plataformas, e incluso citan a Ubisoft, que declaró categóricamente que no existe ningún título de videojuego que no tenga una competencia cercana y que cada editor y cada juego compiten por el tiempo de juego y ningún título está solo en su género. Repito, ningún título está solo en su género. Me dan la razón, lo que os llevo diciendo mucho tiempo, las empresas compiten por tu tiempo, lo dice Ubisoft también, y no existe ningún videojuego que no tenga algún tipo de competencia cercana. Por último, tema de exclusividades. Nos está yendo largo, pero bueno, creo que está siendo interesante hacérmelo saber por el chat. Si está haciendo mucha chapa, pero creo que estamos aportando datos que no habréis encontrado en otro lado. Así que creo que es interesante comentar todo esto. Hemos hablado de cloud, hemos hablado de los mercados relevantes, hemos hablado de los servicios de suscripción. Nos queda hablar de los exclusivos, lo más picante para el final. Vamos a ver el tema de los exclusivos y, en primer lugar, en líneas generales, según la CADE, a pesar de que Microsoft, Activision Blizzard, los juegos que hacen Microsoft y Activision Blizzard puedan tener mucha popularidad entre el público, el hecho que ha aprobado la CADE es que nada indica que las partes tengan poder de mercado en el segmento de la edición de videojuegos, ni que la transacción pueda crear o fortalecer una posición dominante en el mercado en cuestión. Y de hecho han presentado varias gráficas y varias tablas, que no tengo ahora mismo a mano, y que muestran que aunque Microsoft tiene una participación relevante en todo el mundo, su cuota sigue siendo inferior a la de Sony, que representa, repito, Sony representa entre el 50 y el 60% de todo el mundo, ¿vale? Por otro lado, también es destacable el hecho de que el crecimiento de la participación del Nintendo en los últimos años hizo que Microsoft también perdiera una importante participación del mercado. No lo relacionan directamente, pero hablan de que Sony ha mantenido ese liderato, mientras Nintendo ha crecido de manera exponencial en los últimos años, mientras que Microsoft, por otro lado, ha perdido bastante participación en los últimos 10 años. Y de hecho, mientras que la cuota de Nintendo ha crecido del 0 al 10% en 2017 al 10 al 20% en 2021, Microsoft cayó del 40-50 al 30-40 en el mismo periodo, ¿vale? Confirman además que Microsoft no tiene ningún tipo de posición dominante en los mercados posteriores en relación con la distribución de juegos para los dispositivos. Muchas gracias, Cemont y Yandeli, también muchas gracias por los primes, chicos. Muchísimas gracias. Como digo, a pesar de lo populares, lo comercialmente exitoso que son los juegos, se puede ver que casi los ingresos totales de la actividad de publicación de videojuegos que se da en la plataforma de Microsoft, casi los ingresos totales no son ni un 10% sobre contenido de Activision Blizzard, por lo que si Microsoft decide solo lanzar contenido propio en su tienda o comercializar contenido de terceros en condiciones menos favorables, probablemente lo único que harían sería reducir la cantidad y la variedad de los videojuegos, ¿vale? Así que con la adquisición de una editorial como Activision y considerando el riesgo de que el contenido de la compañía se vuelva exclusivo, es probable que la eventual conclusión de la transacción le dé a Microsoft una ventaja competitiva en el segmento de las consolas. Sí,
repito, con la adquisición puedes obtener una ventaja competitiva, pero no ven que tal ventaja represente un riesgo de cerrar el mercado para los competidores actuales. Repito, por supuesto, compras Activision Blizzard, vas a tener un boost, pero no vas a eliminar a Sony del mercado, así como afirman, o para apoyar esto dicen que Nintendo no tiene ningún contenido de Activision Blizzard o no depende de ningún contenido de Activision Blizzard, corrijo, para competir en el mercado, ¿vale? Es importante eso. Y a su vez, Sony también tiene tiene ya predicado, tiene una establishment en el mercado, marca líder mundial durante 20 años, amplia experiencia en el sector, mayor base de usuario, mayor base de consolas, catálogo robusto de exclusivos, alianzas con editoras, con terceros, con consumidores fieles a la marca, etcétera, etcétera, lo que debería contribuir a que PlayStation siguiese manteniendo la competitividad en un posible escenario post de la operación, ¿vale? Incluso ante la posible pérdida de acceso al contenido de Activision Blizzard. Gracias Xbox por patrocinar este directo. Por otro lado, en tema de PC, la pregunta importante es si la empresa impide el acceso de los ordenadores equipados con sistema operativo Windows a la competencia de PC, cosa que no ocurre, ¿vale? Entonces, como no ocurre esa competencia de PC, como realmente cualquier competidor en PC de Microsoft puede obtener, repito, cualquier competidor en PC de Microsoft puede obtener el sistema operativo Windows y no tiene ninguna barrera, creen que realmente no hay indicios de que la finalización de esta transacción implique en un impacto relevante en la dinámica actual de la competencia en PC y en sistemas operativos, ¿vale? Juegos de consolas y Call of Duty sobre todo dice que, atención, Call of Duty, según la información, parece corroborar las alegaciones realizadas por algunos de los consultas por la CADE, quienes citaron la franquicia Call of Duty como el activo más valioso dentro de Activision Blizzard. Según la competencia consultada, Call of Duty es el activo más importante de Activision Blizzard, tan importante que, a juicio de Sony, tal franquicia podría destacarse como una categoría en sí misma, ¿vale? Repito, tan importante que podría considerarse como una categoría de juegos en sí misma, y de hecho afirman de que 10 de los 20 juegos más vendidos en Estados Unidos en la última década son Call of Duty y 7 títulos de la franquicia están entre los 10 primeros, ¿vale? Esto es importante. A pesar de la innegable popularidad de Call of Duty, el dominio de la serie en las listas de ventas de videojuegos no es en sí misma una confirmación de que Activision Blizzard tenga una posición dominante en el mercado de la publicación de los videojuegos, como es más que obvio, y en 2021 el catálogo de juegos de Activision Blizzard le ha valido a nivel mundial una cuota que no llega al 10% ni de PC ni de consola, ¿vale? Por tanto, la participación de mercado no es tan representativa como nos quieren hacer ver, y estos números son bastante expresivos si lo tenemos en cuenta con la mayoría de competidores que tenemos, y parece que es insuficiente que falta Activision Blizzard haga que perjudique excesivamente a los ingresos de alguna de las compañías consultadas, ¿vale? Por otro lado, cabe señalar que no solo en Brasil y otros países latinoamericanos donde Call of Duty parece ser menos popular y relevante que en Estados Unidos, sino también en el mercado japonés. Destacan en Brasil que Call of Duty no vende tanto como en Estados Unidos, no es tanto ventas como en Estados Unidos. En Latinoamérica Call of Duty no es tanto ventas como en Estados Unidos, y sobre todo dicen que tampoco es relevante en un mercado como el japonés, ¿vale? Que es uno de los más importantes dentro de la industria de los videojuegos. Ya sabéis que Call of Duty tiene gran éxito, Call of Duty Sony lo ha considerado como un juego esencial, pero aquí llega el pero y aquí llega el zasga de la reguladora, y es que ni más ni menos nos dicen que, bueno, Call of Duty es un juego de éxito, pero Sony dice que es imprescindible, pero entonces se pregunta la CADE, Nintendo no podría competir de manera efectiva en el mercado, ya que no ha lanzado ningún juego de Call of Duty en el mercado, y entonces, pues bueno, las ventas que lleva Nintendo desde 2017, superando incluso a PlayStation 5 y Xbox Series S que se lanzaron en 2021, después de su lanzamiento sigue superándolas. ¿Cómo puede ser? Se pregunta la CADE. ¿Cómo puede ser que a Nintendo le vaya bien si no tiene Call of Duty? ¿Cómo puede ser? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo a Nintendo le va bien? ¿Cómo a Epic le va bien si no tiene Call of Duty? Entonces, no es tan esencial como nos dice Sony, y al fin y al cabo también afirman, y esto es importante cuando hablamos de franquicias establecidas como Call of Duty, como Warcraft, como Diablo, en el mercado de desarrollo y publicación de los videojuegos, nos dice la CADE, es algo disperso y abierto a la innovación, y los gustos y las preferencias de los consumidores varían significativamente con el tiempo, ¿vale? Esto es importante, y un videojuego no necesariamente tiene que tener un presupuesto multimillonario para alcanzar el éxito y el reconocimiento mundial, y por supuesto el éxito económico o
sí, el éxito económico comercial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ponen un ejemplo muy importante. En la versión inicial de Minecraft, el juego más vendido de todos los tiempos, fue creada y publicada de forma independiente por un solo desarrollador. La versión inicial de Minecraft, el juego más vendido de todos los tiempos, fue creado y publicado de forma independiente por un solo desarrollador. Documentos de la CADE en Brasil. Minecraft, un solo desarrollador, publicado por él mismo de forma independiente, juego más vendido de la historia. En fin. Así que, chicos, por supuesto, la CADE tiene en cuenta que los jugadores leales a PlayStation puedan abandonar la serie Call of Duty, migrando a la demanda de otros juegos de su consola favorita de PlayStation, o en caso, sí, por supuesto, hay usuarios de PlayStation que, en caso de que Call of Duty fuese exclusivo, podrían migrar a Xbox y no pasa nada. Es el mercado, amigos, esto es el capitalismo, y esto, por supuesto, es un consumidor que tenga la posibilidad de elegir dónde jugar sin ningún tipo. ¿Te gusta Call of Duty? Juégalo en Xbox. ¿No te gusta Call of Duty? ¿O eres muy leal y fiel a PlayStation? No pasa nada, puedes buscar otros juegos y otras alternativas en tu consola favorita, porque creo que el catálogo, tanto en Xbox como en PlayStation, es bastante amplio y los juegos no son imprescindibles. Ningún juego es imprescindible en ningún catálogo, según nos quiere decir básicamente la CADE, ¿vale? Por último, la CADE cree que el hecho de que Call of Duty haya sido una serie multiplataforma tiene influencia, por supuesto, significativa en la cantidad de usuarios y en el rendimiento de la franquicia, y ante este contexto confirman que al menos en el corto plazo Call of Duty podría perder una cantidad importante de ingresos y jugadores si dejarán de ofrecerse en la consola más popular del mundo, que es PlayStation. De hecho, un escenario hipotético como este no solo impactaría negativamente en los números de la franquicia, sino también favorecería a otros rivales multiplataforma como series llamadas Battlefield o Rainbow Six. Entonces, chicos, esto es lo importante. Esto es lo importante y esto es lo que tengáis claro, por supuesto, porque la CADE ha respondido a las preocupaciones serias, a las preocupaciones interesantes y también ha respondido al lloro de Sony, porque también han tenido el espacio para el lloro de Sony. Seguramente son corruptos, seguramente lo han untado, seguramente etcétera, etcétera, pero la carga de la prueba la tiene el que acusa y no el acusado. Por tanto, si ustedes conocen un caso de corrupción, pueden ir a denunciarlo en lugar de decir patochadas en las redes sociales, ¿vale? Por favor, hemos invitado además al Mono de Oro para ello, ¿vale? Así que, chicos, la situación es la que es. Aquí tenéis el análisis completo, el resumen completo de los documentos, de unos documentos de, no sé qué deciros, pero que pueden tener perfectamente 100.000 palabras o 30.000 palabras, una completa barbaridad. Aquí tenéis el resumen, yo creo, más acertado, más correcto. Los zascas que se ha llevado Sony, que se ha llevado literalmente una, como dirían mis amigos mexicanos, una putiza de todos los amigos brasileños. Así que un abrazo enorme a los brazucas que nos ven. Obrigado. Un abrazo a todos los que veis siempre el contenido. Dejad vuestro like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y como digo, creo que esto ha quedado largo, pero que vale la pena. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.